Dios les bendiga, mis hermanos. Como siempre, un placer estar aquí con todos ustedes para juntos continuar compartiendo este tiempo de adoración a nuestro Señor. Y quisiera, antes de iniciar, poder orar, pedirle al Señor su asistencia. Padre, gracias porque tú sabes cuán privilegiado y honrado me siento al estar aquí, Señor, predicando tu palabra. Pero también, Señor, me siento privilegiado por el hecho, Padre, de que tú me permitas predicar tu palabra. Y a la misma vez, Señor, es un desafío que me atemoriza el tener que predicar tu palabra. Así que te ruego, Señor, que seas tú glorificándote en esta mañana a pesar de mí, edificando a tu iglesia y glorificando tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En una ocasión leí sobre una historia verídica que sucedió con un pastor de ovejas animales, ¿ok? No un pastor de una iglesia, sino un pastor de una oveja animales, de un rebaño. Y bueno, este pastor todos los días cuidaba sus ovejas, hacía muy bien su trabajo como pastor. Y un día descubre que una de sus ovejas no está en el redil. Entonces sale a buscarla, porque eso no es un asunto como extraño. Eso suele suceder a los pastores de ovejas. Así que salió a buscar la oveja y lo que frecuentemente sucede es que la pueden encontrar entre los matorrales o algún lugar por ahí. Sin embargo, en este caso la encontró justo al lado del redil, solamente que afuera de la cerca. ¿Okay? Ahí estaban los animales dentro del redil cercado, pero ella se encontraba del otro lado de la cerca, afuera, pero ahí cerca del redil. Él se queda mirándola, ella lo mira a él, ella no se mueve, él tampoco, no quiere que se vaya a mover, se va acercando al paso, ella no hace nada, no se inmuta. La toma, la entra y dice, óyeme, pero tú aquí estás mejor, aquí tiene verde pastos, aquí está mucho mejor que allá afuera. Qué raro. Bueno, pues al otro día, cuando va, efectivamente, la oveja tampoco está. Otra vez está afuera. Y efectivamente en el mismo lugar, afuera, en la cerca, no lejos, sino ahí, justo cerca del redil, pero no adentro del redil. Y vuelve y la entra. Y eso pasa por varios días. Esa era una oveja extraña que quería estar cerca del redil, pero no en el redil. Y me disculpan la comparación, pero muchos cristianos parecen ser como esta oveja. Están cerca de la iglesia, pero no en la iglesia. O están asistiendo a la iglesia, pero no comprometidos con la iglesia. Lamentablemente muchos cristianos ven la iglesia como un club social, como un lugar a donde voy a compartir con otros, o un lugar para ir a recibir un servicio a mi gusto, y tenemos tantas iglesias que elegir, y vamos y decimos, esta es la iglesia que a mí me gusta, esta hace el servicio como a mí me gusta. Acá cantan las canciones que a mí me gustan, hacen las cosas de una manera que a mí me gusta. Esta es la iglesia que yo quiero venir o estar asistiendo para consumir el servicio de adoración. Pero no hay compromiso con esa iglesia. Y esto es algo muy lamentable en los días que estamos viviendo, y es que la gente le tiene fobia a los compromisos. Ven los compromisos como una cadena perpetua que me podrá impedir alguna buena oportunidad que se presente, o algún otro mejor uso de mi tiempo y de mis recursos. Y por eso no queremos comprometernos. Y muchos cristianos son así. Pero claro, no nos vayamos a confundir. Un cristiano activo, un miembro activo de una iglesia, pudiera estar asistiendo a todos los servicios, e incluso estar sirviendo y no estar comprometido con la iglesia, sino comprometido consigo mismo, en el punto de que sirve porque así es visto por otros sirviendo, o porque le gusta el hecho de estar en movimiento. Hay gente que no le gusta estar sentada, gente que no soporta eso y dice, yo quiero servir porque necesito estar en algo, pero no lo hace porque lo ve como un servicio a otra persona o con un compromiso hacia la iglesia, sino que lo hace porque lo que quiere es hacer algo. Y hermanos, cuando vamos a la Biblia encontramos que lejos de este concepto de iglesia, la Biblia o de cristianismo, la Biblia nos presenta
una realidad muy diferente. Y es que los cristianos, por gracia y obra del Evangelio en nosotros, tenemos al menos 3 compromisos vitales y fundamentales para con la iglesia del Señor. Y por eso he titulado este sermón, Comprometido con la iglesia del Señor. Y quisiera que me acompañen a Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16, donde vamos a estar viendo estos compromisos, o al menos 3 de ellos. En la Biblia vamos a encontrar muchos más, pero hay al menos 3 compromisos que podemos ver fácilmente en este texto de la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 1 al 16. En vez de leerlo todo de golpe, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir viendo los versículos por versículo. Si leemos el versículo 1, dice así: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Y quiero seguir hasta el 3. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solamente si nos fijamos en esos 3 versículos, podemos ver rápidamente ahí un compromiso vital que todo cristiano tiene con la iglesia, y es el compromiso con la unidad de la iglesia. Pablo lo que le preocupa aquí en ese texto es la unidad de la iglesia. Está diciendo que cultivemos ciertas características, pero ¿con qué propósito? De manera que nos podamos soportar unos a otros en amor y esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es con esas 2 metas que nos dice que cultivemos humildad, mansedumbre y paciencia. El Evangelio en sí implica nuestra unidad, porque en el versículo 1 dice: yo, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. En palabras más llanas, lo que está diciendo es: ustedes tienen que vivir a la altura de su llamado. Ustedes tienen que vivir como le corresponde vivir. Y para ponerlos en contexto, hermano, Efesios se puede dividir en 2 partes. Capítulo 1 al 3 tiene que ver con el fundamento teológico del Evangelio, pero no está orientado al evangelio personal, sino al evangelio en el efecto de la iglesia. Por eso esta es una de las mejores cartas para hablar de lo que es la iglesia. Si usted compra un libro sobre qué es la iglesia, usted va a encontrar que hay muchos pasajes haciendo referencia a Efesios, porque Efesios es una de las cartas que enfoca el evangelio más al punto de la vida eclesiástica. Y es que esta es una realidad. El evangelio, hermanos, no es un proyecto individual. Dios no lo salvó a usted y ya, para librarlo a usted del infierno y ya, y se acabó. Sino que el evangelio tiene una meta colectiva, es un proyecto colectivo en el que obviamente somos salvos de manera individuales, pero añadidos a un proyecto colectivo. Hermanos, cuando vemos Génesis capítulo 1 y capítulo 2, ¿qué es lo que vemos allí? Dios hace el mundo y todos sus habitantes, los seres vivos. Pero no es simplemente una creación y ya lo que estamos viendo allí. Es la inauguración del reino de Dios, en otras maneras. Ahí está Dios como rey, Adán y Eva su pueblo, y el Edén o la tierra, el territorio. Y eso es un reino. Un rey con un pueblo en un territorio. Y esto es lo que vemos en Génesis 1 y 2. Pero luego en Génesis 3 vemos que el pecado causó problemas en este reino, y más bien en un sentido lo destruye, lo corrompe. Porque ahora, debido al pecado, esta relación de Dios como rey con su pueblo se rompe. La relación entre Dios y el hombre se daña, se rompe debido al pecado del hombre. Pero no solamente eso, sino que la relación del hombre con el hombre, en este caso Adán y Eva, se rompe también. Y eso sigue así en la vida de pecado, porque cuando nacen los hijos de ellos, vemos que también un hermano mata al otro. Y luego vemos toda la historia de la humanidad y que vemos problemas que también el hombre tiene consigo mismo. Entonces, no solamente el pecado corrompió nuestra relación con Dios, sino que también dañó nuestra relación los unos con los otros. Y también, obviamente, trajo como consecuencia maldición al mundo. Ahora, hermanos, cuando llegamos al Evangelio, vemos que la meta de Dios no es simplemente quiero librarte a ti personalmente del infierno y te vengo a traer para acá al cielo, sino
que la meta del Evangelio es, vamos a restaurar tu relación con Dios, a reconciliarte con Dios, pero también a reconciliar a los hombres. Es parte del proyecto divino reconciliar a los hombres. Y de ahí que eso siempre ha sido así. Los 10 mandamientos, si los resumimos en 2, son: amarás a Dios sobre todas las cosas, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es parte esencial del Evangelio. Y rápidamente, simplemente, acompáñenme a Efesios capítulo 2. Vamos a leer el versículo 11 en adelante. Quiero que vean cómo el Evangelio no se trata simplemente de que usted sea salvo, sino de que todos seamos salvos. O sea, todos los creyentes seamos salvos. Que nosotros seamos salvos. Dice así, Efesios 2, versículo 11. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en este tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Un momentito aquí para explicar qué fue lo que dijo él ahí. Él está recordándonos a los efesios, que son miembros de los gentiles, es decir, que no eran judíos, diciéndoles: ustedes no eran del pueblo de Dios de Israel. No lo eran. Y ustedes estaban sin Cristo, sin Dios en el mundo, sin esperanza, porque Israel eran los que portaban la ley y tenían las promesas del Mesías y todo eso, aunque el Mesías obviamente se prometió para todos, pero inicialmente nacería y obraría en el pueblo de Dios. Así que ustedes no tenían eso, ustedes estaban mal, ustedes no tenían esperanza, y obviamente sabemos que el pueblo de Israel tampoco era un santo, era un pueblo rebelde. Así que dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, tú eres salvo. No, dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Ahí está mi restauración con Dios. Pero viene el versículo 14. Porque Él mismo es nuestra paz. Y dice luego, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz. ¿Se dan cuenta los términos? O sea, nos reconcilia con Dios, pero nos forma a todos nosotros los que estamos siendo reconciliados con Dios en un solo cuerpo, en un solo hombre, pero luego en un solo pueblo. Y luego dice, versículo 16, vamos a continuar leyéndolo, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca, porque estaban rebeldes. ¿Ok? Y así que saca del pueblo de Israel, pero también saca de entre todos los demás, y esto que esa persona que está salvando la está formando en un solo pueblo. Versículo 18, porque por medio de Cristo, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Estamos acercados en un mismo espíritu. Y luego dice el versículo 19, así pues, ya ustedes no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Se da cuenta? Este lenguaje no es individual, es un lenguaje de colectividad. Somos salvos todos nosotros, somos reconciliados con Dios, pero juntos, no que tú por aquí, tú por acá, sino en un mismo pueblo, un cuerpo, una familia, un edificio espiritual, obviamente no local, no material. Estamos siendo reunidos y esto es el efecto del Evangelio. Cuando llegamos al capítulo 4, le dije la primera mitad de Efesios tiene que ver con el fundamento teológico, capítulo 1 al 3. Capítulo 4 al 6 tiene que ver con las implicaciones prácticas de eso. Por eso que el 4 inicia diciendo, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Vivan de acuerdo a eso que se ha enseñado en el capítulo 1 al 3. Capítulo 1 al 13 nos ha dicho que el pueblo de Dios es un pueblo unido,
¿verdad? Eso lo acabamos de ver, pero también es un pueblo apartado. No tengo tiempo de ir a mostrar todo eso en los capítulos 1 al 3, pero estas son dos verdades que se enseñan en el capítulo 1 al 3. Es un pueblo unido y un pueblo apartado para Dios y por Cristo. Ahora, en los capítulos 4 al 6, las implicaciones prácticas son, si la podemos resumir en dos, es que debemos ser un pueblo unido y apartado para Dios. Ya lo somos, pero debemos comportarnos como tales. Debemos hacer lo que se corresponde con eso. Eso es lo que nos va a decir ahora en todo este trayecto. Y en nuestro pasaje de hoy, eso es lo que bien hace. Cuando vemos el versículo 2, dice que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar, fíjense que dice preservar, esa unidad ya existe, preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esfuércense por esto. Así que cultiven humildad, mansedumbre y paciencia para que estemos unidos, para que nos podamos soportar los unos a los otros en amor y podamos preservar la unidad del Espíritu. Necesitamos, hermanos, entonces, ser santos, es decir, humilde, manso y paciente, para estar unidos. Pero también, hermanos, necesitamos estar unidos para ser santos. Y este texto de hoy nos muestra eso. El compromiso con la unidad es doble. Es que yo, si tengo un compromiso con la unidad de la iglesia, porque la unidad de la iglesia ya existe y tengo que preservarla, pues yo voy a luchar por ser santo para que esa unidad suceda. Pero a la misma vez, yo tengo que estar unido para que esa santidad suceda. Permítanme explicarlo por parte. Tenemos que ser santos para poder estar unidos. Debemos cultivar las virtudes esenciales para la unidad, que son humildad, mansedumbre y paciencia. Si queremos soportarnos unos a otros en amor, hay que ser humildes, mansos y pacientes. Porque si no, no nos vamos a soportar. Es imposible que una iglesia esté unida si somos orgullosos, egoístas e impacientes. Porque vamos a hacer que el mundo gire alrededor de mí y no le vamos a aguantar cosa a nadie. No le vamos a tolerar nada a nadie. No vamos a ser pacientes con los errores de los demás, con la lucha de los demás tratando de crecer. No lo vamos a ser pacientes. Pero si crecemos en humildad, mansedumbre y paciencia, entonces vamos a poder tolerar puntos de vista contrarios que otro hermano tenga. Vamos a poder ceder derechos a veces por el bien de la relación. Vamos a ceder a veces a cosas que son legítimas, que podemos hacer. Vamos a tener que dejarlas de hacer por el bien de un hermano que no le gusta eso, que le parece que eso está mal y tal vez la Biblia ahí da una libertad, pero yo voy a ceder a eso porque yo no quiero que mi hermano peque. Yo no quiero hacerlo fallar. Si eso para él es un problema, ok. Tenemos que procurar, hermanos, ser santos para poder estar unidos. Ahora, hermanos, tenemos que procurar estar unidos para poder ser santos. Si usted quiere desarrollar un músculo, usted va al gimnasio y dice, me quiero poner fuerte o quiero sacar músculo o lo que sea. Ok, algo que le van a decir es que usted tiene que llevar el músculo a la fatiga, al punto donde el músculo se rinde y no puede dar para más. Porque es de la única manera que el músculo se va a desarrollar potentemente. Es llevándolo al cansancio, al punto de fatiga, donde él se retira, donde ya no da para más, que usted no puede y el ¡pam! Se cae. Es ahí donde el músculo es ejercitado realmente, es para poder crecer y ampliar su capacidad. ¿De qué manera vamos nosotros a ejercer humildad, mansedumbre y paciencia si no estamos unidos, si no nos juntamos, si no nos congregamos, si no pasamos tiempo juntos, si no intimamos con los demás? ¿De qué manera vamos a crecer en esas tres características? Es como querer ponernos fuertes sin ir al gimnasio, sin hacer ningún ejercicio. Necesitamos estar juntos para que estas cualidades se puedan dar. Mucha gente nos conocemos muy bien el pasaje de Hebreos 10:25 que nos exhorta a no dejar de congregarnos. Pero lo que muchas veces ignoramos es en el contexto que se dice eso. Fíjense, vayamos a Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25. La palabra de Dios dice, consideremos
cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Vamos a pararnos ahí un momentito. Está diciendo, busquemos las maneras de ayudarnos a crecer en amor y en buenas obras. En amor, unidad, y buenas obras, santidad. Busquemos la manera de mantener estas dos cosas, de crecer en esas dos cosas, de estimularnos en esas dos cosas. ¿Y cómo lo hago, autor de Hebreos? Versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Cómo lo hago? No dejes de congregarte, sino congrégate, pero fíjate que congregarse aquí no es simplemente ir a la iglesia. Porque lo contrario a no congregarse no es simplemente ve a la iglesia. Él no dice, no dejando de congregarse, sino congregándote, o no dejando de congregarte, sino ve a la iglesia. No dice así, sino que dice, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos unos a otros. Eso habla de que no es simplemente asistir a la iglesia, es intimar con los demás para poder exhortar a los demás. Porque de la única manera que usted puede corregir a alguien, exhortar a esa persona, es que usted lo conozca, que usted comparta con esa persona y pueda ver sus defectos, sus debilidades, sus luchas, cómo necesita crecer. Pero de la única manera que a usted lo van a exhortar es si a usted lo conocen, si saben cuáles son sus luchas, sus defectos. Y para que esa cosa suceda, tenemos que estar unidos, tenemos que compartir, tenemos que abrirnos, hermanos. Y yo sé que esto es difícil. Muchas personas han sido heridas y se cierran herméticamente ante los demás y protegen su corazón con una coraza y no quieren dejar que nadie entre ni nada salga. Porque temen a ser heridos, temen a ser traicionados, temen a hacer que otros descubran lo que hay en ellos y los miren con malos ojos o hagan mal uso de eso. Y tienen miedo. Y los entiendo, hermanos. Cuando uno es predicador y pastor y loco, uno recibe muchas críticas y la gente habla más y uno se quiere como encerrar. Uno tiene la tentación a quererse encerrar. Pero hermanos, eso no es como funciona el cuerpo. Al Señor le glorifica esa dinámica donde yo me abro ante los demás a pesar de eso. Donde yo voy y me expongo. Obviamente tengo que ser sabio. No significa que voy a decirle a todo el mundo por la calle, mira, yo lucho con esto, mira, yo lucho con esto, mira, yo lucho con esto. Tengo que ser sabio, pero sí tengo que tener gente en el cuerpo de Cristo con las cuales yo me abra y yo deje que esa persona me conozca y que cuando esa persona me diga cómo tú estás, yo no voy a decir bien, sino que voy a decir lo que pasa en mí. Me siento mal, estoy atribulado, estoy luchando con esto, me quiero airar con el Señor, sé que está mal, pero eso me está pasando. Estoy teniendo esta lucha, estoy teniendo esta otra, tengo un problema económico, tengo un problema de salud, tengo un problema familiar, tengo un problema de una lucha con un pecado específico. Es que el otro sabe quién yo soy. Yo tengo que abrirme, tengo que exponerme. Sí, pero ¿y cuando me hacen daño qué pasa? El Señor usa eso. El Señor usa eso. Porque esas traiciones, esas personas que nos hacen daño, el Señor la usa como cinceles que van obrando para moldear nuestro carácter, hacernos depender más de Él. La hermosura del cuerpo de Cristo es eso, hierro con hierro se aguza. Nosotros vamos trabajando uno con los otros y creciendo. Y el otro me hace, yo lo hago, pero vamos tratando, ahí mismo vamos también aprendiendo a amarnos, a tolerarnos. Es parte de lo que el Señor quiere. El Señor quiere que yo lo glorifique amando a ese hermano que no es tan fácil, pero que lo amo porque es un hermano en Cristo, porque Cristo murió por él y dio su vida por él, tanto como por la mía, y yo tengo que amarlo aún así, y tengo que servirle aún así. Y cuando hago eso, estoy imitando a mi Señor Jesucristo, que modeló esa vida, y nos dice en Primera de Pedro que eso fue como ejemplo para nosotros. Pero yo no imito el carácter de Cristo cuando me bloqueo, cuando me cierro, y vivo mi vida de manera hermética, y que no dejo que nadie más entre. Pero tampoco glorificamos a Cristo cuando tenemos anillos cerrados. Que hay iglesias que usted llega y usted encuentra como que parece que hay comunión, pero es un reguero de anillos cerrados que hay, de gente que nada más comparte entre ellos y no permiten a nadie más entrar. Y el que es nuevo no encuentra con quién entrar, a menos que le haya entrado otro nuevo como él y hacen anillo entre ellos dos. Pero los demás no lo reciben, no le buscan, no se interesan por ellos, no los integran, porque no, tú vas a dañar la dinámica de equipo que tenemos, la dinámica de grupo que tenemos. Y no queremos eso. En el cuerpo de Cristo esto no puede ser una realidad.
somos una familia, debemos estar unidos. Así que debemos ser santos para estar unidos, pero debemos estar unidos para ser santos, porque Cristo murió por esta unidad. Ahora, hermanos, también tenemos un segundo compromiso de acuerdo con este texto. Si leemos los versículos 7 y 8, vemos este otro compromiso, que es un compromiso con servir a la iglesia. Versículos 7 y 8 dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Fíjense qué interesante. A cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Me encantan estas dos palabras, la gracia y el don que se nos ha concedido a todos, a cada uno de nosotros. Fíjense que no dice simplemente a todos, a cada uno de nosotros. Se está siendo más específico en que nadie se quedó fuera. Todos nosotros se nos han dado dones, y esos dones, para que si hay alguien aquí que no conoce el término, son facultades espirituales que el Señor nos ha dado para servir a otros en el cuerpo. De alguna manera u otra somos dotados con algo que nosotros podemos contribuir en el servicio al cuerpo. Y a todos nosotros se nos han dado facultades. Pero esas facultades son una medida de la gracia de Cristo. Y quisiera explicar esto un poco, hermanos. Cuando yo estoy sirviendo en la iglesia a una persona, la gracia de Dios fluye a través de mí hacia esa persona. Y el Señor está edificando la vida de esa persona a través de mí. No importa el servicio que yo haga. No importa si eso es que yo estoy lavando el baño. El Señor se glorifica. Y hay gracia de Cristo en eso, sirviendo a otro. De una manera u otra, el Señor bendice la vida de esa otra persona. Y tal vez se entera que fue a través de usted, porque el servicio suyo fue tras cámara, tras los camerinos, donde nadie lo ve. Pero allí usted hizo un servicio que el Señor utilizó para edificar a otros. Es una de las maneras en que Cristo mantiene a su iglesia unida y necesitándose unos con otros. Porque usted no es un cuerpo, usted es un miembro de un cuerpo. Y como miembro desempeña un rol y el cuerpo le necesita a usted, pero usted también necesita al cuerpo. Todos nosotros tenemos dones, tenemos una facultad para servir. Y esa facultad para servir es un flujo, un camino de gracia para el Señor edificar a otras personas. Esa es la razón, hermanos, por la que usted puede ver que todos nosotros tenemos el mismo Espíritu Santo. Todos nosotros podemos estudiar la Biblia y entender la Biblia. Todos aquí sin excepción. El Espíritu Santo nos puede ayudar a entender la Biblia. Sin embargo, hermanos, a pesar de eso, el Señor ha dado pastores y maestros a su iglesia. Versículo 11 dice: y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Por qué da maestros, por ejemplo, cuando todos nosotros podemos entender la Biblia? Porque hay veces que el Señor, pudiendo revelarnos a nosotros mismos el significado de un texto, no lo va a hacer con tal de que yo necesite a otros que Él le ha dado la facultad de explicar ese texto y entenderlo con más facilidad. Es la manera de Él hacer que tú necesites de otro, que usted necesite de otro y que yo lo necesite a usted y que todos nos necesitemos. Porque así como usa un maestro, también usa a otros servidores. Cada uno de estos hermanos que sirven en la iglesia el día de hoy, para que este culto sea posible, están sirviéndonos a todos nosotros. Aquí hay hermanos que están sirviendo como mujeres, todo el día y todas las horas, el tiempo del servicio de pie. Créanme, eso cansa. Hay gente, yo por ejemplo, un tiempo servía ahí como mujer y tenía un espolón calcáneo y eso me dolía en el pie y había que estar de pie. Esa es la forma de poderle servir mejor a un hermano, porque no es igual servirle, cuando usted se pone de pie, lo recibe bien, Dios le bendiga y le abre la puerta. Si usted no sabe ese día, esa persona, ese saludo es el saludo de gracia que esa persona ha recibido. Y esas personas nos están sirviendo y están pendientes a cualquier necesidad de lo que pasa aquí. Pero igual los que están allá atrás sirviéndonos con multimedia están haciendo posible que ustedes puedan ir leyendo algunos puntos del sermón y los versículos ahí. Y el sonido que viaja, que usted puede escuchar, ellos están fajando, sirviendo para que usted pueda escuchar eso bien. Otros nos dirigen en las alabanzas para que podamos cantar y podamos entonar alabanzas al Señor. Están sirviéndonos a todos. Pero hay otros que ya nos han servido antes y ni cuenta nos dimos, que limpiaron el baño para que lo encontráramos limpio,
que limpiaron el piso para que encontráramos un lugar limpio, para que usted se sentara ahí y no se fuera todo sucio. Y hay otros que están allá afuera cuidando sus vehículos para que usted no se preocupe aquí adentro y adore al Señor tranquilo. Todos aquí desempeñamos un rol y no hay uno que sea insignificante, porque todos son parte de la obra de Dios. Ahora, hermanos, todos tenemos diversos dones, pero también tenemos diversas responsabilidades. No todos somos maestros, no todos somos evangelistas, por ejemplo. No, tenemos diversas responsabilidades. Y esto es parte de la dinámica también del cuerpo de Cristo, que es la forma en que el Señor se glorifica. Hace un tiempito también estuve leyendo algo interesante, y es que los gansos canadienses, que tal vez usted lo ha visto en película o hasta en muñequito lo ponen algunas veces, los gansos canadienses son una especie de aves que viajan en forma de V, ¿verdad? Usted lo ve en el aire y van así. ¿Por qué viajan así? Eso tiene una razón que se ha hecho muchísimos estudios para entenderlo. Y yo no voy a entrar en las complicaciones técnicas que eso tiene, pero algo que en palabras sencillas se puede decir acerca del por qué ellos viajan así, es porque eso le permite viajar 72% más lejos que como lo harían si fueran así o todos así dispersos. Esa forma de viajar les permite llegar 72% más lejos. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el de adelante va rompiendo y haciendo el esfuerzo pesado, y la forma en que él envía el impulso del viento hacia atrás, los que están atrás lo aprovechan y lo van pasando hacia el otro, hacia el otro, hacia el otro, y van viajando de una forma que todos los que están atrás descansa, el trabajo forzado lo lleva el de adelante. Cuando él se cansa, él viaja y se pone aquí, y otro lo que está acá ocupa su lugar. Y así van viajando, y eso le permite turnarse, ir descansando, aprovechando el vuelo del de adelante para poder llegar tan lejos. Los animales trabajando tan organizados. Ese orden establecido por Dios. Y así es en el cuerpo. El Señor sabe que si todos hacemos la misma cosa, no vamos a lograr un trabajo efectivo, porque necesitamos otras cosas. Y el Señor nos da diversos dones para que sirvamos en diversas partes y todos podamos ayudarnos mutuamente y llegar mucho más lejos. Ahora, hermanos, hay un tercer compromiso que tenemos con la iglesia. Hemos dicho dos hasta ahora. Tenemos un compromiso con la unidad de la iglesia porque Cristo murió para que esa unidad fuera posible. Y tenemos un compromiso con el servicio a la iglesia porque Cristo nos facultó para que eso fuera posible. Pero también tenemos un compromiso con la madurez de la iglesia. Versículo 13 al 16. Pero vamos a leer el versículo 13 adelante. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora fíjate esta palabrita clave, un hombre maduro. Esta es la meta, llegar hasta ahí, la madurez. Ahora, ¿cómo vamos a llegar ahí? ¿Quiénes van a llegar ahí? Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos. No uno, sino que todos lleguemos. Estamos tan unidos como iglesia que a mí no solamente me preocupa mi crecimiento, sino que me preocupa que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la unidad de la fe. Es algo que está intrínseco en nosotros. Estamos unidos y ahora yo no solamente debo procurar mi crecimiento espiritual, yo debo procurar el crecimiento espiritual de mi hermano. Yo debo preocuparme porque todos en la iglesia estemos creciendo y madurando en la fe. Y eso implica al menos dos áreas de crecimiento que son la madurez espiritual, dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, la madurez doctrinal, quise decir. La madurez doctrinal, lleguemos a la unidad de la fe y luego dice, y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Esto es madurez doctrinal. Dice el versículo 14 que esta madurez nos va a impedir lo siguiente. Ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Ya no seremos así. Tenemos que procurar esa madurez para que ya no seamos arrastrados por todo viento de doctrina extraña, por toda doctrina engañosa y tramposa que se inventan por ahí muchas personas.
Y yo como cristiano debo preocuparme porque todos estemos creciendo en ese sentido. Y orar por mis hermanos. Cuando Pablo ora por los hermanos de Colosa o de Efesios o de Filipos, en esas 3 cartas usted va a encontrar que Pablo ora y pide cosas similares. Que ellos puedan abundar en el conocimiento de Dios. Eso es algo que con diferentes palabras en las 3 cartas, Pablo ora por eso. Como cristianos, todos nosotros deberíamos orar por el crecimiento espiritual y doctrinal de mis hermanos en la iglesia. Todos nosotros deberíamos estar preocupados por saber qué es lo que creemos como iglesia. Es lamentable que muchos cristianos, usted le pregunta, ¿de qué iglesia tú eres? No, Iglesia Bautista Osama. Ah, ¿tú eres bautista? Sí. ¿Qué significa eso? ¿Por qué son bautistas? Yo no sé. ¿En qué se diferencia un bautista de tal cosa? Mira, yo no sé. ¿Qué ustedes creen? Que Cristo murió por mí. Eso es verdad, y eso es suficiente para ser salvo, pero hay muchas cosas más que necesitamos para crecer y que tenemos que conocerlas. Tenemos que interesarnos en conocer qué es lo que creemos. Madurez doctrinal. Pero también necesitamos madurez de carácter. Porque dice en el versículo 13 al final, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Queremos ser como Cristo. Queremos llegar, que nuestro carácter se desarrolle cada vez más para que sea conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Queremos vivir, como dice el versículo 1, de una manera digna de la vocación con que hemos sido llamados. Queremos ser humildes, queremos ser mansos, queremos ser pacientes, queremos tener todos los demás frutos del Espíritu Santo. Pero también, en el sentido del cuerpo, eso implica que yo quiero eso en mi hermano y que voy a hacer lo que es necesario. Y hay veces que lo que es necesario no nos gusta. Veamos a Gálatas capítulo 6. Gálatas es el libro anterior a Efesios, así que lo van a encontrar de una vez. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice así: hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Interesarme por el crecimiento de mi hermano implica esas 2 cosas que el texto nos dice. Primero, que si yo veo a un hermano fallar, yo lo voy a corregir. Hay personas que no les gusta eso. Que vea a alguien cometerse, yo no me meto en eso. Lo comenta con todo el mundo, menos con quien lo hizo. Fulano es así, fulano es así, fulano es así, pero no se atreve a ir a corregir a la persona que lo hizo. Porque no quiere ganarse una enemistad. Porque no quiere que esta persona se moleste con él. Pero si estamos realmente interesados en el crecimiento de todo y amo a mi hermano, seré capaz de ir a decirle a mi hermano, hermano, yo creo que tal cosa no está bien. Pero la segunda cosa que tenemos que hacer es hacerlo con mansedumbre, cuidando que yo también no haya hecho la misma cosa. Con mansedumbre, porque yo también puedo fallar. Porque entonces dice el otro, hay otro que les encanta corregir, pero ese que corrige mucho lo hace de una manera que lastima al otro. No lo hace con mansedumbre. Necesitamos mansedumbre. Ahora, hermanos, ¿cómo crecemos? Si seguimos en nuestra carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, en el versículo 15 nos dice, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos. Vamos a pararlo ahí. Al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos. Y al hablar la verdad en amor, estamos también teniendo aquí una idea paralela con lo que acabamos de leer en Gálatas. Es que tenemos que hablar la verdad, pero la verdad sin amor es muy dura, es muy cruda, es muy cruel. Pero el amor sin verdad es muy débil. Necesitamos verdad en amor. Necesitamos corregir amando. Entonces yo tengo que interesarme en que mi hermano crezca e ir a corregirlo, pero en amor, en decir la verdad, pero en amor, en buscar que todos podamos crecer en verdad y en amor. Pero hay otra cosa que tenemos que hacer. En el versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Yo sé que el lenguaje aquí es como que un poco difícil a veces de captar un poco lo que está diciendo, pero se lo voy a decir en palabras sencillas. Este cuerpo va a crecer, como dice al final,
va a producir un crecimiento para su propia edificación en la medida en que todo el cuerpo esté bien ajustado y unido. ¿Ok? Pero no solamente que estemos unidos, lo cual es el primer compromiso, sino que también dice, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, es que cada miembro haga lo que le corresponde hacer dentro del cuerpo. El segundo compromiso. Así que crecemos en madurez en la medida en que asumimos los primeros dos compromisos. La unidad, estamos unidos, y el servicio, estamos realizando la función que nos corresponde dentro del cuerpo. Y a medida que hacemos eso, estamos unidos y desempeñamos nuestra función dentro del cuerpo, iremos creciendo unos con los otros. Así que, hermanos, para concluir, tenemos 3 compromisos básicos con la iglesia del Señor. Un compromiso con la unidad, porque para eso murió nuestro Señor Jesucristo. Un compromiso con el servicio, porque para eso nos facultó el Señor Jesucristo. Y un compromiso con la madurez, porque queremos ser como nuestro Señor Jesucristo. Sirvamos, involucrémonos, estemos juntos, procuremos el crecimiento mutuo, hagamos lo que nos corresponde hacer. En una ocasión habían 2 niños, yo lo leí en un sermón de Nehemías, de un pastor llamado Adrian Rogers. Quiero citarlo porque encaja muy bien aquí. En una ocasión en Dallas, Texas, habían 2 adolescentes, alborotadores, rufianes, delincuentes juveniles. Ambos tenían un maestro de escuela dominical, cada uno un maestro de escuela dominical diferente. Resulta que el maestro de escuela dominical de uno de esos niños visitó a ese niño una y otra vez. Recuerden que eran muchachos adolescentes, pero malos, alborotadores, rufianes, delincuentes juveniles. Y uno de ellos, que era maestro de escuela dominical de uno de esos niños, se encargó de ir a visitarlo una y otra vez hasta que finalmente lo condujo a Cristo. Y este niño luego se convirtió en Jim Ponder, director del Evangelio de la Convención Bautista de Florida. Un buen hombre, un gran hombre de Dios, dice Adrian Rogers. El otro chico, su maestro no se preocupó por él. Su maestro decía, no quiero este tipo de niño en mi clase, y lo abandonó. Ese otro chico terminó asesinando a John F. Kennedy. 2 maestros de escuela dominical, 2 niños, un maestro ocupando su lugar, haciendo lo que le correspondía hacer dentro del cuerpo, el otro no. Y dice Adrian Rogers, y con esto termino, me pregunto si los miembros del coro estuvieran realmente en su lugar, si los sugieres estuvieran realmente en su lugar, si el pueblo de Dios estuviera testificando realmente en su lugar, todos estuviéramos juntos y todos estuviéramos juntos en ese lugar donde Dios nos quiere, ¿qué pasaría? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias, Señor, por permitirnos estar aquí otra vez reunidos como pueblo para juntos adorarte a través del cántico, adorarte a través de la comunión, adorarte a través de las oraciones y adorarte a través de la predicación de tu palabra. Te pido, Señor, que tú hagas estas verdades reales en nuestras vidas ahora, que se traduzcan en la práctica, que vivamos conforme a la vocación del llamado que hemos recibido en Cristo. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.